Bienvenidos a nuestra transmisión. Hola, buenas tardes a todos. En nombre de la Secretaria de Investigación y Posgrado, la doctora Ana Laura Lidia Corio Páez, le damos la más cordial invitación al maestro Miguel Infante Ortiz. Él viene en representación de la empresa Malware Analytical y la plática que nos va a dar aquí va a ser Malware Analytical, la solución completa para la caracterización de materiales avanzados. Cedo la palabra al maestro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Me da mucho gusto poder estar aquí porque, bueno, yo soy egresado del Instituto Politécnico ya hace algunos años, por allá en el 2011, y ya estamos en 2024, entonces ustedes ya podrán hacer ahí las cuentas. Por allá en 2011 me acuerdo que estaba aquí dejando la credencial para rentar una bicicleta. No sé si han tomado la ciclovía, que es una de las prestaciones del Politécnico buenísima. Después de cada clase, ahí era la forma de desestresarse y seguirle dando a las clases, ¿no? Bueno, yo vengo de la escuela de Psique, soy metalúrgico. Después de haber acabado la carrera en metalurgia, continué con la maestría en el CITEC. El CITEC es un centro afiliado al Politécnico en Azcapotzalco. Y después de concluir la maestría, dije, pues vamos a echarnos, a ver, que no nos digan, que no nos cuenten sobre cómo es la situación laboral en la industria, ¿verdad? Y de ahí di un salto para algunas empresas en la fabricación de soldaduras y también en pruebas mecánicas, en la caracterización de materiales. Y por azares del destino terminé en la parte de venta de equipos para caracterización de materiales. Empecé con una compañía que es Spectro Analytical, es una compañía alemana que lo que vende son espectrómetros para caracterización de composición química. Y bueno, ahora los vientos fueron favorables para pasarnos a Malvern Analytical. Y eso me gustaría platicarles un poquito sobre Malvern Analytical. Malvern Analytical es una fusión de dos empresas. Es una empresa de Reino Unido, Malvern, con una empresa holandesa, Panalytical. Hace poco se fusionaron, en 2017, para unir las soluciones de equipos que ofrecen entre ambas empresas. Panalytical era mejor conocida como una división de Philips. Esto surgió hace ya varias décadas, allá por las décadas de los 50, y Philips dio paso a Panalytical más o menos como por 2010, allá en los 2000, y ahora en 2017 estas dos empresas están juntas y nos permiten ofrecer toda la solución muchas gracias, la solución de equipos para caracterización de materiales. Y bueno, por eso tengo el gusto de presentarles esta breve presentación. Es una solución robusta para la caracterización de materiales. Y comenzamos haciendo esta pregunta un poco retórica, ¿no? ¿Por qué es importante la caracterización de materiales? Bueno, los materiales son diseñados e investigados para obtener ciertas propiedades de ellos, ¿no? Nos interesa que cumplan ciertas características y esas características están enfocadas en cumplir un funcionamiento. Muchas veces, cuando el estudio es tan profundo de estas propiedades y características, dan paso a la especificación de un material. Aquí en la diapositiva vemos el ejemplo de unas cuantas especificaciones. La primera que aparece aquí es una especificación para un acero aleado que se utiliza en componentes de contenedores que van a ser sometidos a una alta presión. Y es como una receta de qué debe cumplir este acero para poder llevar a cabo esa función de ser un componente de un gran contenedor que va a estar sometido a altas presiones. Si nosotros nos echamos un clavado a esta especificación, vamos a ver que la especificación nos dice una composición química, como si fuera una receta de cocina,
nos dice que debe cumplir ciertas propiedades mecánicas, porque si no tiene esas propiedades mecánicas, no va a funcionar, no va a servir para esta finalidad de componentes de alta presión. Luego tenemos otro ejemplo. Este ejemplo son especificaciones para fármacos. Los fármacos, las medicinas que nosotros consumimos, definitivamente no pueden tener ciertas trazas que superen valores críticos de elementos que sean nocivos para la salud. Por ejemplo, plomo, cadmio, mercurio. Y por esa razón se crea una especificación que es como una receta de cocina que nos dice no puedes exceder de tantas partes por millón de plomo, porque entonces ese plomo está entrando al cuerpo y empieza a provocar problemas. No queremos eso. Y abajo hay otros ejemplos. Esta es otro tipo de material. Cualquier material, como pueden ver, es un mundo infinito de materiales. Estas especificaciones son para aceite. Es aceite que se utiliza tanto en los motores de nuestros automóviles como en los motores de grandes maquinarias. Y las especificaciones indican, ese aceite que va a cumplir una función de lubricación debe tener ciertas cantidades permitidas de elementos de desgaste. Por ejemplo, los motores se desgastan y si es un motor de hierro, ese hierro va a entrar en la composición del aceite y si nosotros lo analizamos y vamos viendo que es un aceite que se ha reutilizado varias veces, vamos a encontrar la particularidad de que ese aceite tiene una concentración cada vez mayor de hierro, porque el hierro del motor se va desgastando y se va incorporando ahí. Entonces, estas especificaciones nos dicen, aguas, cuidado con que esas concentraciones de hierro rebasen ciertos valores críticos. Y ahora, las especificaciones están diseñadas para obtener un desempeño a partir de estas propiedades que ya definimos y que ya estudiamos del material. El incumplimiento de una especificación va a comprometer seriamente la función para la que diseñamos ese material, ¿no? Y aquí vemos dos imágenes clarísimas de materiales que fallaron durante su operación. Tal vez estos materiales no cumplían la especificación para la que fueron diseñados. Y ahí es donde entra la importancia de caracterizarlos. Estos materiales pasan por todo un proceso de fabricación y esas propiedades críticas que sabemos que nos interesan, hay que estarlas monitoreando, hay que estar verificando que el material que estamos fabricando cumple definitivamente las propiedades para las que fue diseñado. Y para eso existen un montón de equipos de diferentes técnicas, precisamente para ayudarnos a decir cuantitativamente cómo está esa propiedad del material. Por eso es importante caracterizarlos, ¿no? Nosotros no queremos que fallen, queremos que sigan cumpliendo esas especificaciones de material. Y en el caso de encontrar nuevos materiales, pues claro que necesitamos medir las propiedades de esos nuevos materiales para saber si van a cumplir la función en el futuro de alguna otra tarea. Y aquí me voy a saltar un poquito, pasar de lo que es esta especificación de material a saltarnos a todo este mundo que a veces no es muy claro, que nos lo enseñan en las clases de física, pero no nos queda claro a la primera. Y eso es porque pues, todos estos conceptos estamos parados en los hombros de gigantes que ya investigaron y nos dieron esta información, nos regalaron esta información. Y bueno, yo siempre me he preguntado qué es la luz, cómo describes la luz, ¿no? Y es muy difícil hacer una descripción parafraseada nosotros mismos para interpretar la luz, pero el concepto de luz ya ha sido estudiado y se ha encontrado que la luz es energía. Es una perturbación que consta de un campo magnético y un campo eléctrico que viajan a través del espacio. Y la luz tiene dos tipos de comportamientos. La luz se comporta como una onda y se comporta como un rayo
o como un corpúsculo de energía. Hace estas dos cosas la luz. Eso quiere decir, nosotros no lo podemos percibir a simple vista. Lo que sí podemos percibir a simple vista son colores, pero la luz, comportándose como onda, quiere decir que la luz viaja de esta forma, ¿no? Las ondas tienen crestas y valles, y la distancia entre una cresta y cresta o un valle y valle es algo que se puede medir y que se conoce como longitud de onda. Entonces, en nuestro afán por clasificar todo, la luz, la radiación electromagnética, se puede clasificar en el famoso espectro electromagnético. El espectro electromagnético clasifica la radiación con base en esta propiedad, la longitud de onda, ya que la luz se comporta como una onda. Cuando tenemos longitudes de onda de 10 a la 3 metros, imagínense, 10 a la 3 metros, estamos hablando de kilómetros, del tamaño de edificios. Entonces, cuando tenemos una longitud de onda tan grande de este tipo, la clasificamos como ondas de radio. Luego, la longitud de onda se va haciendo cada vez más pequeña, 10 a la menos 2 metros, del tamaño de personas, y ya tiene otra clasificación, ya son ondas de microondas. Luego se sigue haciendo más pequeña esa longitud de onda, entra en el espectro infrarrojo. Y se hace todavía más pequeña esa longitud de onda, y esto es lo que nosotros percibimos, nuestros ojos lo perciben como colores. Eso quiere decir que un color rojo tiene una determinada longitud de onda, más o menos como 700 nanómetros. Es esta imagen de acá, es ese espectro que nosotros vemos. Y si vamos moviendo la longitud de onda, nuestros ojos lo captan como un color diferente. Fíjense qué interesante, eso está muy interesante, porque a lo mejor nosotros no vemos las longitudes de onda, precisamente por esta escala tan pequeña, pero sí lo interpretamos como colores. Después de este rango visible, se hace más pequeñita y ya entra en el rango UV. Los equipos, curiosamente, miden la interacción de la luz en este rango con el material, el rango visible con el rango UV. Y toda esta parte del espectro, del rango UV hasta el radio, le llaman radiación no ionizante. La radiación tiene otra característica particular. Si nosotros hacemos más pequeña la longitud de onda, sucede que esa radiación es cada vez más energética, porque es energía, ¿no? Entonces, si hacemos la longitud de onda más pequeña, vamos a ver que existe aquí otra parte del espectro que son los rayos X y los rayos gamma, y esto es todavía más pequeño. Y el hecho de que la longitud de onda sea tan pequeña quiere decir que es radiación más energética. Aquí ya podemos empezar que es tanta energía que nuestros tejidos no soportan esa energía y empiezan a desarrollar cáncer, empiezan a desarrollar problemas. Incluso con la misma luz ultravioleta y visible que nos llega del sol, si nosotros nos asoleamos mucho tiempo, la piel puede llegar a quemarse, puede llegar a presentar quemaduras de segundo grado, ¿no? Y eso es por la energía que va entregando esa radiación. Y en esta parte, que es la más energética, le llaman ionizante, porque es tan energética que a nivel atómico hace que el átomo expulse un electrón, y el hecho de expulsar un electrón quiere decir que le quita ese estado, ese equilibrio, para producir un ion. Es tan energética que hace que los átomos momentáneamente se conviertan en iones, lo que no pasa con esta parte del espectro. Este es más energético todavía. Y bueno, dicho eso, luego viene esta parte que son las interacciones de luz-materia. La luz que viene del Sol interactúa con toda la materia que está en este planeta, ¿no? Y algunas de esas interacciones, que seguramente las vimos en algunas clases de física, es, por ejemplo, transmisión. Transmisión no es más que la luz pasa a través del objeto, atraviesa el objeto y sale, ¿no?
Luego tenemos la reflexión. La reflexión sucede cuando la luz llega en cierto ángulo incidente, un ángulo incidente con respecto a una normal, y esa radiación rebota con el mismo ángulo con el que llegó. Entonces se dice que ahí hay una reflexión, como cuando la luz rebota en el espejo y nosotros vemos nuestra imagen, está ocurriendo una reflexión. Luego tenemos otra interacción que es la refracción, que esta sucede cuando el material es semitransparente y la luz pasa a través de él, pero se desvía. Atraviesa el material, pero con una desviación. Y tenemos otras interacciones. Tenemos la interacción de la difracción, pero antes de pasar a esa interacción, también es importante notar que la luz se puede atenuar. Es decir, que puede perder intensidad porque es absorbida por el cuerpo con el que está interactuando. Cuando es absorbida pueden ocurrir dos cosas: completamente absorción o scattering, esparcimiento. Este término lo vamos a encontrar como esparcimiento y como dispersión, como si fueran sinónimos. Ese es un pequeño truco de la traducción en nuestro español. En inglés sí está hecha la diferencia de qué es scattering, pero en español lo vamos a encontrar como esparcimiento, como dispersión, como si fueran sinónimos. Solo como pequeña advertencia, el scattering es que la luz llega, golpea al objeto y se esparce en muchas direcciones, como si fuera un chorro de agua que golpea una pelotita y la pelotita hace que el chorro de agua se esparza en muchas direcciones. Y luego tenemos esta interacción que es difracción, que esta sucede cuando el objeto es muy chiquito o hay una pequeña abertura, una rejilla en ese objeto, hace que la luz, de todas maneras la luz pasa, pero cuando pasa por esa rejilla crea un nuevo frente de propagación. Eso es lo que interpretamos como difracción. Ocurre cuando la onda se encuentra con un obstáculo de este tipo y la onda lo rodea para continuar con su propagación, y si el obstáculo es una abertura pequeña, la magnitud de la difracción va a depender de este tamaño de obstáculo. La mayoría de los objetos no difractan la luz visible de forma significativa, porque las longitudes de onda de la luz visible están en un rango pequeño, que son 390 a 770 nanómetros. Entonces necesitarían obstáculos de ese mismo tamaño. Y eso nos lleva al siguiente punto. Malvern Panalytical tiene varios instrumentos para medir diferentes propiedades a través de esta interacción luz-materia. Uno de ellos, que es de los más usados, son los analizadores de tamaño de partícula por difracción de láser. Tenemos un producto que se llama Master Sizer, que lo que hace es medir el tamaño de partícula con base en estos fenómenos ópticos. Y aquí se va complicando un poco la cosa para aprovechar todos esos conceptos que ya tenemos y lograr el desarrollo de un producto. ¿Cómo funciona un analizador de tamaño de partícula por difracción de láser? Bien, lo que hace el equipo es crear una fuente de luz, que es un láser que está en un rango entre la luz visible y la luz UV, y apunta este láser a través de ciertos componentes ópticos, es decir, a través de ciertas lentes, para poderlo llevar a un punto donde va a hacer pasar la muestra en polvo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante conocer el tamaño de partícula en materiales que sean polvos? Bueno, el tamaño de partícula determina muchas propiedades como la reactividad del polvo, como el empaquetamiento del polvo, la densidad del polvo.
Y esas aplicaciones, por ejemplo, las podemos ver en la leche en polvo que se fabrica. Nosotros lo vemos muy seguido en pigmentos, pigmentos para industria automotriz. La industria automotriz utiliza como precursor un pigmento base polvo que debe tener cierto tamaño de partícula. Si ese tamaño de partícula no está en el rango óptimo que ellos ya definieron, la pieza va a tener defectos superficiales. Entonces, imagínense, no le controlaron el tamaño de partícula y el coche en el que se van a subir de repente tiene defectos superficiales en la pintura, ¿no? Y eso pues claro que no nos va a gustar. Vamos a querer que ese proceso esté bien controlado para que el acabado de la pintura tenga muy buena calidad. Entonces, regresando a cómo está construido el analizador de tamaño de partícula, que busca hacer incidir un láser en una muestra de partículas dispersas. Y cada partícula se comporta como un centro de dispersión, de scattering de luz. Y nosotros lo vamos a ver como esto. Las partículas grandes, cuando la luz las va a golpear, van a provocar un esparcimiento de un ángulo menor. Y el equipo está preparado con varios detectores en varias posiciones para captar esa luz. El equipo a través de los detectores va a captar si ese ángulo es amplio, es cerrado como el de partículas grandes, o es amplio como en el caso de partículas pequeñas. Esto sucede. La luz cuando golpea partículas pequeñas, las partículas pequeñas hacen que la dispersión sea en ángulos muy pronunciados. El equipo traduce este comportamiento en un tamaño de partícula de la muestra. La variación angular y la intensidad de la luz dispersada están relacionados con el tamaño de partícula. Partículas grandes van a dispersar la luz a ángulos menores y con mayor intensidad, y partículas pequeñas van a dispersar la luz a ángulos mayores, como lo vemos en la imagen, y con menor intensidad. Y así, la información de la dispersión angular y su intensidad se analiza para calcular el tamaño de las partículas que crean el patrón de difracción a través de una teoría de alguien que ya estudió este fenómeno, a través de la teoría de Mie para la dispersión de la luz, la cual asume que las partículas son esféricas, las propiedades ópticas de las partículas y el medio circundante son conocidas, y las partículas son químicamente homogéneas. Es decir, aquí se asume algo muy importante, se asume que la partícula es esférica para poder dar el resultado de una distribución de tamaño de partícula. En la realidad no sucede así porque hay muchas partículas que tienen una forma irregular, pero asumir que la partícula es esférica nos va a permitir llegar a un tamaño muy aproximado de ese tamaño de partícula. Y lo que vamos a obtener va a ser este resultado, ¿no? Vamos a obtener una distribución de tamaño de partícula en donde graficamos el diámetro de la partícula, y aquí el diámetro va a estar graficado en función logarítmica porque puede haber partículas desde muy chiquitas hasta muy grandes, y si queremos verlas representadas gráficamente, por eso hacemos la parte logarítmica para que todo quede ahí encerrado, y vamos a tener un porcentaje ya sea de conteos, un porcentaje de volumen que nos va a decir qué tanto tiene ese tamaño de partícula. Cada pico va a ser una distribución de la partícula. Las aplicaciones. Esto es lo que les mencionaba hace un minuto. Bueno, por ejemplo, en aplicaciones clave tenemos industrias farmacéutica, agroquímica, alimenticia, baterías, energía, pinturas y recubrimientos, catalizadores, minería, materiales de construcción, investigación de materiales avanzados. Es decir, hay muchos nichos donde podemos medir tamaño de partícula. En el caso de farmacéutica, que va a ser este ejemplo de arriba, la solubilidad
uniformidad de contenido, estabilidad y de posición de este material va a depender del tamaño de partícula. En industria alimenticia, el sabor, la textura y la sensación al gusto del producto en polvo va a depender del tamaño de partícula. En el caso de materiales avanzados, cosas como la reactividad, la resistencia del material, propiedades de curado en el caso de polímeros, apariencia, viscosidad, van a depender del tamaño de partícula. Y aquí es cómo se construye el equipo. Aquí podemos ver cuál es la mesa óptica, cómo están acomodadas las partes. Tiene un láser rojo. Este láser genera una radiación muy intensa en el rango de 633 nanómetros. Es este que vemos acá. Va a tener una óptica de precisión, es decir, va a tener componentes ópticos para llevar el láser hacia el punto donde vamos a introducir la muestra, que es esta parte. Esta parte se conoce como celda. Y aquí hay componentes ópticos, lentes para llevar ese láser y que ese láser interactúe con la muestra. Y luego vamos a tener varios tipos de detectores rodeando esa celda para captar las señales que salgan de esta interacción, de esta difracción de la luz. Va a haber un detector principal en la parte frontal y también hay otra fuente de luz que es un LED de 470 nanómetros. Ese LED está ubicado acá. Es decir, el equipo hace interactuar dos tipos de luz para obtener la información del tamaño de partícula de la muestra. El equipo va a tener un alcance de 10 nanómetros a 3.5 milímetros. Es un rango muy amplio para poder captar muchos tipos de tamaños de partículas. Otra parte importante es, para introducir la muestra hay que dispersarla, y el equipo tiene varias unidades de dispersión. La dispersión se puede hacer en forma líquida, es decir, nosotros metemos la muestra en polvo en un solvente y el solvente se inyecta al interior del equipo, o podemos hacerlo en forma seca, como si fuera una aspiradora que introduce el polvo al interior del equipo, precisamente a esa parte de la celda donde el láser va a estar listo para hacerla incidir sobre la muestra. Así, eso asegura que las partículas viajen a la celda de medición de manera dispersa, estable y con una correcta concentración. De esta forma se asegura una medición precisa y confiable. Lo que vamos a obtener va a ser algo como esto. Esta es una distribución de tamaño de partícula, donde grafica el tamaño de partícula en el eje de las X y grafica un indicador de conteos de % volumen, de % peso, en este caso es % volumen, para ver dónde está ubicada nuestra muestra. Si vemos, se va a formar una distribución de campana, en donde la muestra, el tamaño promedio va a estar aquí, alrededor de 10 micras. Aquí la escala está en micras. Y luego tenemos otro resultado que nos dice, el DB10 nos dice, con el 10% de la muestra en peso, tenemos un tamaño de partícula de 3.13 micras. Si tomamos la mitad de ese polvo, vamos a encontrar que se encuentra por debajo de 14.85 micras. Está un poco chiquito esta imagen. Y luego, si tomamos el 90% de esa muestra en polvo, vamos a ver que el 90% de esa muestra tiene un tamaño de partícula de 51.43 micras. Esa es una distribución de tamaño de partícula. Y aquí, no sé si se le pueda dar, sí, ¿verdad? Clic. ¿O no? O sea, ahí se puede activar el video. No, creo que no.
Parece que hay problemas con el video. Ok. A veces queda más claro cuando uno ve la operación del equipo. Esa era la intención del video, pero si ahorita hay problemas para mostrar el video, no hay problema, no hay inconveniente. Lo que estamos viendo en ese video creo que no se aprecia como un enlace. No, si no, no hay problema, ¿eh? Si no se puede, no hay problema. Ok, aquí está el equipo y aquí en el centro hay una celda que se puede expulsar fácilmente y estas cafeteras que vemos acá son las unidades de dispersión. Las unidades de dispersión van a inyectar la muestra en polvo, o puede ser en seco o puede ser en húmedo, hacia el interior de la celda del equipo. Y cuando nosotros medimos, ya vimos cómo está formada toda la carcasa, toda la óptica del equipo. El equipo va a hacer incidir un láser. Así como yo estoy apuntando el láser a la imagen, el equipo va a apuntar el láser hacia donde entra la muestra. Y este láser, al interactuar con la muestra, va a provocar esas dispersiones. Y el equipo con los detectores va a detectar esas dispersiones y las va a traducir en un tamaño de partícula, construyendo la distribución del tamaño de partícula que vimos en la diapositiva anterior. Ahí está. Eso fue la parte del analizador de tamaño de partícula por difracción de láser. Hay otra técnica, también es para ver tamaño de partícula, pero la técnica es diferente. Se conoce como Dynamic Light Scattering, DLS, y por sus siglas en español sería dispersión de luz dinámica. Si se dan cuenta, todo es para utilizar esas interacciones de luz-materia y obtener una propiedad, en este caso es tamaño de partícula. Estos equipos funcionan un poco diferentes, pero aprovechan también esos fenómenos. En muchas investigaciones, cuando tienen tamaños de partículas nanométricos, esas partículas son tan pequeñas que son difíciles de analizar por otros medios. A veces las analizan con microscopio electrónico de barrido, y el microscopio electrónico de barrido implica bastante, ¿no? Obtener una imagen de microscopio electrónico de barrido implica bastante, e implica también que vamos a hacer ahí algún análisis de imagen para hacer un conteo de partículas, que sería mucho trabajo, a diferencia de tener un equipo DLS. En este caso tenemos una pequeña celda transparente que llenamos con agua. Introducimos la muestra que está en el tamaño nanométrico y simplemente la agitamos y esa muestra la introducimos en el equipo. Lo que hace el equipo DLS es que va a determinar el tamaño de partícula y también de molécula al medir la velocidad de difusión bajo un movimiento browniano en una muestra dispersa. Órale, ¿qué quiere decir todo eso? Quiere decir que cuando metemos la celda y la agitamos, la muestra va a estar moviéndose dentro de esa celda. Y aquí el movimiento browniano es el movimiento aleatorio de las partículas cuando lo agitamos, provocado por las colisiones de esas partículas con las moléculas del solvente. Entonces aquí va a estar nadando la muestra y curiosamente pasa algo, que las partículas pequeñas se mueven o difunden más rápido, mientras que las partículas más grandes se mueven o difunden más lento. Y aquí el equipo lo va a notar, porque el equipo apunta un láser a esas partículas y nuevamente van a ocurrir fenómenos de dispersión. Esos fenómenos de dispersión van a estar registrados por varios detectores. Y lo que vamos a ver es que el equipo va a medir varias intensidades, ¿no? Va a medir varias dispersiones, casi como al azar, pero pues ahí están, en función del tiempo. Y después
después de que pasa más tiempo, esas intensidades, esas dispersiones van a tender a disminuir y se va a perder la correlación de esas intensidades como estaban al principio del experimento. Aquí vemos esta gráfica de intensidad y tiempo, donde hay dos colores. Hay uno en azul, que es al principio, y hay uno en verde, que es algunos segundos después. Y con el tiempo, la muestra va a dejar de moverse y va a perder esa correlación, va a caer. Después de determinado tiempo, la muestra va a dejar de moverse y el equipo va a notar esas señales. Y aquí sucede esta característica, que las partículas pequeñas van a moverse mucho por muy poco tiempo, mientras que las partículas más grandes van a moverse también, pero van a moverse por más tiempo. Entonces toda esta información el equipo la junta y dice, ok, las partículas pequeñas se van a mover mucho, pero van a dejar de hacerlo en un tiempo, y las grandes lo van a hacer por más tiempo. Entonces, con base en eso, traza una correlación con el tamaño de partícula y utiliza una ecuación que es para medir el diámetro hidrodinámico, es decir, asumir que las partículas se mueven en el agua y son de tamaño esférico, tienen un diámetro, y consideran constantes importantes como la viscosidad de la partícula, consideran la constante de Stefan Boltzmann, consideran la temperatura a la que se realiza el experimento y un coeficiente de difusión. Todo eso el equipo hace la matemática dentro de su software para hacer la equivalencia de esas señales que va identificando, y al final llega a una misma conclusión, que es una distribución de tamaño de partícula, donde vamos a ver un tamaño en función de una fracción volumen o un tamaño en función de una intensidad, es decir, número de conteos, y va a tener un alcance de 0.3 nanómetros hasta 10 micras. Este va a ser el alcance del Z-Sizer. ¿Cuáles son las aplicaciones? Bueno, hay moléculas y partículas tan pequeñas en investigación de lípidos inyectables, emulsiones de industria alimenticia, por ejemplo, la leche, pigmentos y tintas, dispersiones de metales y óxidos metálicos, tratamiento de aguas. Hay una característica bien importante, es que este equipo, además de medir tamaño de partícula, también mide potencial Z. Y el potencial Z es una propiedad muy valiosa que se rastrea durante el tratamiento de aguas. Entonces también puede funcionar en esta aplicación. Muestras medioambientales, catalizadores, investigación biomolecular, sistemas poliméricos micelares, investigación de nanopartículas y terapia genética. Luego de ahí pasamos a la parte de espectrómetros EDXRF, WDXRF, que son para análisis químico elemental. Estas siglas son, a lo mejor son un poco complicadas de memorizar, pero las siglas XRF significa fluorescencia de rayos X. Son las siglas características de esta técnica, y en esta técnica vamos a encontrar dos tipos de equipos, los ED y los WD. Ambos sirven para medir análisis químico elemental. Y aquí lo que hace el equipo es hacer incidir rayos X sobre la muestra. Entonces ya estamos hablando de rayos X, ya es una radiación muy energética, de una longitud de onda muy pequeña, y aquí ya va a provocar ese fenómeno de ionización. Cuando nosotros lanzamos rayos X hacia una muestra, va a ocurrir un fenómeno de fluorescencia, que significa que estos rayos X atómicamente afectan a la muestra. Como es tanta la energía, los rayos X van a golpear a los electrones que están más cercanos al núcleo del átomo, y los electrones que están más cercanos al núcleo del átomo están más fuertemente ligados a ellos.
Entonces, imagínense el madrazo de energía como para hacer que los átomos que están más cerca del núcleo se quieran salir del átomo. Entonces, pero eso sucede. Los electrones que están ligados al núcleo se escapan, pero se debe mantener cierto equilibrio. Entonces, un electrón que está más lejos del núcleo va a regresar a cubrir esa vacancia. Y cuando regresa va a emitir luz, va a emitir radiación. Y curiosamente va a ser radiación en ese mismo rango de rayos X. Y va a ser característico del elemento que lo conforma. O sea, esto quiere decir que nosotros lanzamos rayos X a la muestra y la muestra responde con rayos X. Y esos rayos X van a ser característicos de los elementos que contenga la muestra, haciendo que sea como una huella digital de la composición química de la muestra. ¿Qué vamos a poder medir con fluorescencia de rayos X? Bueno, es un método analítico para determinar composición química elemental de todo tipo de naturaleza de materiales. Es decir, pueden ser cerámicos, pueden ser polímeros, pueden ser metales, pueden ser compósitos, pueden ser muestras minerales, puede ser lo que sea que podamos meter dentro del equipo. Y típicamente la forma de la muestra que puede ser analizada es ya sea sólida, líquidos, polvos, filtros. Esta es una aplicación medioambiental. Para monitorear la calidad del aire se utilizan filtros para capturar partículas que sean nocivas para la salud. Entonces estos filtros también se pueden analizar con la técnica. Y perlas fundidas. Perlas fundidas es una forma de preparar muestras complicadas, como por ejemplo cementos, como vidrios, para poder homogenizar la muestra y poderla analizar con el equipo. Y aquí vemos algunas imágenes de todas esas muestras. Cuando tenemos líquidos, se prepara un portamuestras, que es como este que vemos acá. Es una tacita que se arma, se coloca el líquido encima, pero al armar la tacita hay un plástico transparente que se coloca en un extremo. Entonces nosotros vertemos el líquido por arriba y cuando introducimos el portamuestras en el equipo, los rayos X van a incidir por este lado. Por eso también tiene que ser transparente, para que los rayos X puedan pasar y puedan incidir sobre el líquido. ¿Cuáles son los alcances de la técnica? El análisis es cualitativo, cuantitativo, de todos los elementos en el orden creciente del número atómico que estén entre berilio y americio. Y aquí vemos una imagen de esa tabla periódica. El berilio está aquí, y si avanzamos de acuerdo al número atómico, que es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, vamos a ver que se va cubriendo toda la tabla periódica, hasta los lantánidos y actínidos. Y en los actínidos está el americio. Entonces alcanza a detectar el equipo más sensible, que es WD, el modelo se llama Cetium, alcanza a detectar de aquí hasta acá. Y luego tenemos equipos que son de mesa, que son un poco menos potentes, pero aún así alcanzan a abarcar un gran rango. Por ejemplo, el Epsilon 1 detecta de sodio a americio, que es el mismo ejercicio. El sodio está aquí, está en este periodo, en el periodo 3, y de aquí sodio, magnesio, y nos vamos yendo toda la tabla periódica hasta americio. Y luego tenemos un equipo medianamente potente que va de flúor a americio. El flúor está acá, entonces vamos viendo cómo recorremos la tabla periódica y la cubre casi toda. La precisión del equipo, la precisión relativa es de más o menos 0.1 a 0.3% peso. Es una muy buena precisión para una técnica que casi no tiene que preparar la muestra. Se llegan a obtener límites de detección de hasta 0.1 partes por millón. El límite de detección es la cantidad más pequeña que podemos identificar de cierto elemento. Y siempre van a variar dependiendo del elemento y dependiendo del tipo de material. Pero este valor es una referencia. 0.1 partes por millón es bastante bajo, ¿no? Es un límite de detección bastante bajo. Estamos hablando de una fracción de parte por millón.
La técnica ocupa una fácil preparación de la muestra, es decir, no hay diluciones o procesos de digestión como en otros tipos de técnicas vía húmeda, y la técnica utiliza rápidos tiempos de medición que están en el rango de minutos. Es bastante ágil la técnica para obtener un análisis químico confiable. Otra cosa que ocupa, esto es el resultado del equipo, de todas esas señales que junta. Esto se llama un espectro, y el espectro grafica la energía en donde detecta ese salto. Cada elemento tiene una determinada energía, y aquí vemos cada pico corresponde a un elemento. La intensidad de cada pico es directamente proporcional a la concentración del elemento. O sea que el pico más alto quiere decir que ese elemento está en mayor proporción que los picos más bajitos que vemos aquí al lado, que aquí son trazas. Esta es la información que junta el equipo. Las energías de los elementos contra los conteos. ¿Cuántas veces registró esa energía? Lo que se puede hacer también con el equipo es algo que se llama deconvolución, que quiere decir que podemos ajustar el background, el ruido, con respecto a los picos. A veces vamos a tener un pico muy grande, que quiere decir que es una concentración alta de este elemento, pero da la casualidad de que hay una concentración traza muy cerca, ¿no? Entonces el pico grande casi se come al pico chiquito, y lo que puede hacer el equipo es detectar esa parte para que esto no se nos escape, porque ahí hay una traza de algo, ahí está marcado como aluminio, y este elemento en mayor proporción se está traslapando con el aluminio. Entonces también lo que nos permite hacer el equipo es, mediante la matemática y mediante este proceso de deconvolución, es poder identificar esos picos más pequeños. Bueno, este es un video de cómo funciona. Visto de esta forma transversal, este es el tubo de rayos X, aquí está la muestra, el tubo de rayos X apunta hacia la muestra y de la muestra salen los rayos X que son llevados hacia un detector. Es muy simple lo que sucede de forma física y visual, y esta es la señal que se utiliza para construir el análisis químico del material. ¿Cuáles son las aplicaciones clave? Bueno, vamos a poder medir composiciones químicas para aceites lubricantes, en minería y minerales, en industria alimenticia y aplicaciones medioambientales, en los materiales de la construcción. Una aplicación muy importante es el cemento. Las grandes cementeras como Cemex ocupan nuestros equipos para poder hacer la caracterización química del cemento que sirve para construir los edificios en los que estamos. Productos petroquímicos y combustibles, polímeros y plásticos, industria farmacéutica y cosmética, industria de metales, aleaciones ferrosas y no ferrosas pueden ser analizadas con estos equipos, y finalmente investigación de materiales avanzados. Bueno, aquí nada más vale la pena mencionar que son varios equipos los que maneja Malvern Panalytical, y algunos de ellos no los vamos a mencionar. Tenemos también difractómetros de rayos X. Por cuestiones de tiempo, ahorita es la 1:52, vamos a dar también espacio para preguntas, pero vale mucho la pena mencionar que también están estos equipos de difracción de rayos X. Este, por ejemplo, es un equipo de piso de difracción de rayos X. En el Centro de Nanociencias tienen uno de nuestros equipos. Estos equipos funcionan para caracterizar porcentaje de fases, para identificar fases y porcentaje de fases. Regresando al ejemplo de los cementos, aparte de caracterizar la composición química, también tienen ciertas fases que van progresando durante el proceso de fabricación. Y es importante irlas monitoreando porque así sabemos que el proceso de fabricación va en orden.
y eso se hace a través de un difractómetro de rayos X que va a cuantificar las fases que se presentan en un material como el cemento. Requiere, bueno, cada tema requiere una sesión, se puede explayar tanto como se quiera, y claro que difracción de rayos X se hace un equipo muy complejo, por eso lo dejo un poco fuera de esta sesión, pero es importante saber que ahí está, ¿no? Y a lo mejor una idea general de para qué sirve. Muy bien, pues esto es lo que quería platicarles. Les agradezco el tiempo. Si hay alguna pregunta, por favor, adelante. Yo creo que vamos cumpliendo con el tiempo de la presentación bien. De mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Actualmente existe toda esta técnica que comentó que se utilizaba estas herramientas. En el laboratorio de que yo trabajo estamos trabajando en unas partículas basadas en virus para encapsulación enzimática. Ok, muy bien. Tenemos un problema porque no sabemos cómo medir las enzimas una vez encapsuladas y podemos tener un promedio que no tenemos específicamente la concentración enzimática dependiendo del tamaño de la partícula. Las enzimas, algunas de esas herramientas pueden servir para poder medir esa concentración y poder utilizar las muestras que se destruyan y luego tenemos la destrucción de la muestra, no podemos pasarlo a modelos animales para poder medir la concentración o seguir la relación entre el porcentaje enzimático y el bionanoreactor. Algunas de esas herramientas pueden servir para eso. Esa es una buena pregunta y gracias por compartir. ¿Qué tamaño tienen estas moléculas? Más o menos 28 nanómetros. Son virus. En ese tipo de aplicaciones, fíjate que ahorita habíamos estado un poco enfocados a materiales y esta es una aplicación biológica, pero la respuesta a tu pregunta es sí. De hecho, el Z-Sizer, déjame lo enfoco acá, para mostrarte también el alcance del equipo. El Z-Sizer se utiliza para investigaciones biológicas. O sea, tu campo aplica perfectamente bien para lo que hace este equipo. Este equipo es uno de los que comúnmente más vendemos y sobre todo para esa aplicación. Por ejemplo, cuando hacen vacunas, es necesario contar ese elemento, esa molécula que forma parte de la vacuna y literalmente es contar las moléculas que hay en una unidad de volumen. Eso lo puede hacer el equipo. Si ves, el alcance del equipo es de 0.3 nanómetros hasta 10 micras. Quizá, a lo mejor ya tienen relación con algún laboratorio o con alguna institución que hace este análisis y que tiene el equipo. Pero si no, y si van a dedicarse a fondo a esa investigación, quizá lo más recomendable sería poderse armar con uno de estos. Sí, con mucho gusto, si nos pasas tus datos, con mucho gusto te podemos mandar más información para que veas. Hay muchos trabajos de referencia del Z-Sizer y esto hace específicamente eso que ustedes necesitan. Gracias por la pregunta. Me da gusto que pueda enfocarse a eso que necesitas. Acá tenemos una pregunta. Gracias. Esta pregunta es con relación a la respuesta del compañero. En el laboratorio somos clientes de Wonder Analítica. Correcto. Somos en el laboratorio de toxicología sin estar. Ok. De igual manera, ustedes Buenísimo. pueden realizar algunas citas para hacer esos experimentos. Y justo nosotros lo utilizamos para caracterización de vesículas extracelulares infectadas por un parásito. Y generalmente tenemos partículas de 28 hasta 80 nanómetros y es bastante bueno. Conserva prácticamente la partícula
y la lipídica bastante bien. A veces hay que solicitar porque forman algunos agregados, pero el equipo es bastante exacto porque lo hemos comparado con algunas otras marcas y el número de partículas que se obtiene a partir del Z6 es bastante adecuado. Entonces, es una buena opción para realizar los experimentos. Qué padre, ahí salió la relación. A lo mejor, yo digo, chin, ya no vendí un equipo nuevo, pero no le hace. Hay un equipo en otro centro de investigación y a lo mejor pueden hacer ese link y mientras, pues para salir al quite y de la investigación, a lo mejor se pueden apoyar mutuamente. Y si más adelante, si esto es un proyecto recurrente, claro que conviene tener un equipo propio y ahí es donde podemos apoyarte. Buenísimo. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues en nombre de la Secretaría de Investigación y Posgrado, le agradecemos, maestro, por la presentación y de igual manera los invito a darle otro aplauso al maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el tiempo y bueno, si tienen alguna duda, nosotros vamos a estar aquí en el stand, vamos a estar hasta el viernes. Con mucho gusto los podemos apoyar con las dudas que tengan. Si quieren información de los equipos, claro que sí. Y bueno, vamos a estar aquí presentes. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestra transmisión. No olvides unirte a la conversación en los comentarios y compartir este contenido. En breve continuamos. Soy Francisco Gutiérrez, director de posgrado. Sean bienvenidos al Congreso Interpolitécnico de Investigación para Estudiantes de Posgrado, un espacio académico y colaborativo para compartir ideas y experiencias de expertos nacionales y extranjeros. Es una excelente oportunidad para impulsar juntos la ciencia y la tecnología de nuestro país.